optimización y otro ejercicio de teorema de Taylor. Déjenme ver dónde estaba esa actividad. Creo que era la del 27. Claro. Y un problema de optimización. De hecho, alguien me preguntó por el chat y no había tenido tiempo de responderle, así que vamos a dejar la grabación aquí para que puedan ver más o menos cómo seguir. Entonces, el problema era el siguiente, para quien no ha tenido la oportunidad de verlo, era un bloque que se estaba deslizando en un plano. ¿Ya? Bueno, ahí pueden ver la situación, ¿cierto? Un bloque deslizándose en un plano. Imagínense que esa fuerza que está ahí es como que están arrastrando algo, ¿cierto? Con una cuerda. Lo están arrastrando, se va deslizando por el piso y la fuerza es en diagonal porque, claro, hay una persona aquí arriba que está tirando de la cuerda y deslizando un carrito, por ejemplo, ¿ya? Entonces hay una fuerza de propulsión que le llama el autor aquí. Y lo que hay que hacer es minimizar esa fuerza de manera de que el objeto se mueva, ¿ya? O sea, ¿cuál es la mínima fuerza que hay que aplicar para que ese objeto se empiece a mover, se coloque en movimiento sobre el plano? O sea, que venza la fricción, ¿cierto? Que incluso se produce si hay ruedas, digamos. Hay una fricción siempre, por muy pequeña que sea. Entonces, ¿qué fuerza hay que aplicar para que se derrote esa fuerza de fricción? Que está para el otro lado, ¿se fijan? Está hacia la izquierda, ¿ya? Y el movimiento está hacia la derecha. Y para eso hay que hallar un ángulo adecuado, ¿ya? O sea, en qué ángulo hay que aplicar la fuerza para que sea la mínima posible, digamos, y podamos vencer la fuerza de fricción. Entonces, claramente es un problema de optimización porque tenemos que encontrar un mínimo, ¿cierto? Una mínima fuerza de propulsión, ¿ya? Y para eso hay que encontrar un ángulo adecuado. Entonces, lo primero sería plantear cuál es la fuerza que realmente está provocando el movimiento en este objeto, ¿ya? Si se fijan, aquí hacia arriba, ¿ya? Esta fuerza de propulsión se descompone en dos ejes, un eje horizontal y otro eje vertical, ¿ya? Voy a tratar de... No sé si me resulte esto, voy a tratar de copiar. Y ahí está. Es un buen software, parece, porque esta pizarra es como muy buena. Y es software libre, ¿eh? Ya por si alguien necesita alguna vez una pizarra, como geólogo alguna vez les puede dar ganas de hacer clase de geología. Es un software libre que se llama OpenBOR, ¿ya? Es bastante bueno el software, es bien potente, es de código abierto. Entonces, fijémonos ahí en... Déjenme ver si además de los problemas de tecla que me provocó mi bicho, he tenido algunos problemas de software, entonces a veces se desconecta la pizarra, ¿ya? Eso es por culpa de mi computador, no es que el software sea malo. Ya, entonces aquí voy a rayar con azul hacia arriba. Si se fijan ahí, hay una fuerza hacia arriba. Bueno, no la está escribiendo por el tipo de imagen pero hay una fuerza hacia arriba que es la componente vertical, ¿ya? Ustedes saben trigonometría ya y saben que pueden escribir un punto en el plano en términos de una componente vertical y una horizontal que dependen de la función seno y coseno, ¿cierto? Imagínense que este f del ángulo es la hipotenusa, ¿ya? Y que forman un triángulo imaginario rectángulo, ¿cierto? Y ahí se definen las funciones trigonométricas. Entonces siempre podemos escribir, los físicos le llaman componentes de la fuerza, pero para nosotros es simplemente una componente horizontal y vertical, ¿ya? De este elemento que está aquí, de este segmento de recta. Entonces, la fuerza que se opone directamente, ¿ya?
¿sí? Esa componente de la fuerza hacia arriba, la componente de la fuerza hacia abajo es negativa, ¿cierto? Aquí hay que tener un poquito de imaginación, porque estamos tirando con una cuerda, por ejemplo, un objeto que se está arrastrando, y ese objeto tiene un peso. Ese W es por el peso en inglés, ¿ya? Tiene un peso. Ese peso, por supuesto que provoca fricción, ¿ah? Provoca resistencia al movimiento. Pero a ese peso se le opone una fuerza, que es la fuerza vertical, ¿cierto? Que está levantando el objeto. Así que en realidad esta fuerza normal que provoca la, digamos, el arrastre, la resistencia al movimiento, es el peso menos esta fuerza vertical, ¿ya? Por eso aparece en el diagrama así. A eso le llaman fuerza normal, ¿ya? Es el nombre de la fuerza que simplemente está apuntando directamente en un ángulo recto respecto al horizontal del movimiento, ¿ya? Por supuesto que si ustedes estuvieran analizando un objeto que se está deslizando por un plano inclinado, esa fuerza normal cambia, ¿cierto? Sería hacia allá, justo en 90 grados con respecto a la horizontal del movimiento, ¿ya? Y es la que se opone al movimiento en el fondo. Y la fuerza de fricción, que también es parte de la fuerza normal, apunta directamente contraria al movimiento, ¿ya? Esto es lo que llaman los físicos fuerza de fricción porque es como digamos, justamente la fricción que provoca el material del piso sobre el objeto. Fíjense que esa fuerza de fricción depende directamente de la fuerza normal, que es la que se pone el movimiento, o sea, la que impide el movimiento, ¿verdad? Ahí aparece la n, que es la fuerza normal, y aparece una constante mu. Esa constante mu va a depender del piso. O sea, va a depender de si estamos hablando que estamos arrastrando sobre cemento, sobre baldosa encerada, ¿ya? Va a depender de muchas cosas, ¿cierto? Si hay agua, si está seco, etc. Ahí nos podemos poner en infinito escenario. Entonces es una constante simplemente que provoca una disminución del movimiento. Ahora, entonces yo puse aquí solamente lo más importante. Esta es la fuerza de propulsión, que es la fuerza total que se aplica sobre el objeto. Esta es la fuerza que les acabo de explicar, que es vertical, ¿cierto? Que es la que prácticamente levanta el objeto del piso, si es que se puede levantar. Va a depender si es más grande que el peso o no. Por supuesto que si esta fuerza es más grande que el peso, esa normal queda negativa y yo puedo levantar el objeto del piso, ¿ya? La fricción, que es la que se opone directamente al movimiento, que va hacia la izquierda, ¿cierto? Y la fuerza efectiva que va con el movimiento, o sea, la que va en el sentido del movimiento. Si se fijan en la figura, esa es la fuerza efectiva que hace que el carrito se mueva, o que esta caja se mueva, ¿ya? Así que ahí tenemos como clasificación de todas las fuerzas que van actuando sobre el objeto. Eso que está ahí se llama, tiene un nombre en cinemática, ¿ya? Es un análisis del movimiento, donde se estudian todas las posibles fuerzas que actúan sobre un objeto. Y fíjense que nuestra fuerza efectiva, ¿ya? Le vamos a poner fuerza efectiva, vamos a poner ese nombre así por ahora. No sé si los físicos ocuparán no tengo idea si ellos ocuparán este concepto ya, pero le voy a poner ese nombre, fuerza efectiva, porque es la fuerza que realmente provoca el movimiento, ¿ya? Es la fuerza que va a hacer que la cajita avance. Entonces, yo la puedo escribir siempre como, fíjense que esto que está aquí no es otra cosa que la normal, ¿cierto? W menos F, aquí está allá arriba. Miren ese N, fuerza normal es aquí está. Y si la multiplicamos por la constante mu, es igual a la fricción, ¿cierto? ¿Por qué esas dos fuerzas son iguales? ¿Por qué se plantean como que fueran iguales? No sé si alguien me puede responder en el contexto del problema. Fíjense que la fuerza que está a la derecha es la que se opone al movimiento y la fuerza que está a la izquierda es la que provoca el movimiento.
¿Por qué se suponen iguales aquí? Piénsenlo un poquito y me responden. Para que el objeto esté quieto. Claro, en ese momento está estático, entonces cualquier pequeña variación en esas fuerzas provoca el movimiento, ¿cierto? Es como una cierta estabilidad que se produce en ese punto donde la fuerza se equilibra, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí si hacen un pequeño manejo algebraico, lo voy a escribir, ¿ya? Para que no nos perdamos con el cálculo, y que son cálculos como algebraicos, sencillos, pero no nos perdamos con eso. Entonces, fíjense que de aquí yo puedo escribir eso más mu por, no sé si me alcance el espacio, quizás tenga que borrar algunas cositas. Y esto quizás es excesivo. Entonces, tiene que desaparecer. Ya. Eso sería igual a mu por W, ¿cierto? Porque claro, ahí yo multiplico esa constante por el peso y por esta expresión que está aquí, que corresponde a la fuerza vertical, y luego sumo, como está negativa acá, la sumo a la izquierda. Ustedes saben que los axiomas me permiten hacer ese tipo de movimiento. Y luego factorizo por la fuerza F de teta, que es la fuerza de propulsión. Fíjense que hay un factor común en las dos expresiones. Voy a factorizar por esa fuerza. Se me va a quedar F de teta, factor del coseno, más mu por el seno, ¿cierto? Y luego divido por esta expresión que está ahí, ¿ya? Suponiendo que, por supuesto, esa expresión es distinta de cero. Que suponer que es distinta de cero. Entonces la fuerza de propulsión, que es la que yo tengo que minimizar finalmente, ¿cierto? Vamos a poner aquí minimizar. O encontrar el mínimo, ¿ya? De esta fuerza. Y se puede expresar en términos de el peso por la constante de fricción dividido por esta combinación de las funciones trigonométricas que se obtiene de ambas componentes de la fuerza, como le llaman los físicos, ¿ya? Coseno de teta más mu seno de teta. Fíjense que el numerador es constante, porque el peso va a depender del planeta, donde esté. En este caso estamos suponiendo que todos estamos en la Tierra, digamos, y por lo tanto el peso es constante, ¿no? Por supuesto que es una combinación entre la masa y la fuerza de gravedad. Ustedes saben que el peso se escribe como masa por gravedad, ¿cierto? Y esa constante de gravedad es fija en nuestro planeta, por lo menos aproximada, y la masa se supone que es fija también. Ya, de hecho, es un objeto que en ningún momento nos han dicho que pierde masa, ¿ya? O que gana masa de alguna manera. Yo he ganado harta masa en la pandemia, pero no tiene nada que ver. Ya. En este caso, en el ejemplo, un objeto fijo. Entonces, eso que está allá arriba es constante, está multiplicado por la constante de fricción, que también es una constante, ¿ya? Su nombre lo dice. Entonces, todo ese numerador es constante. Y qué bueno que vimos este problema, porque fíjense que este es un análisis distinto a lo que hemos hecho antes, en los problemas de optimización. Como que no es directamente atacar con la primera derivada y ver los puntos de críticos, sino que aquí se puede hacer un análisis. Fíjense que como eso es constante, esta fuerza va a ser muy pequeña, va a ser mínima, siempre que el denominador sea muy grande, ¿cierto? Si el denominador es grande, entonces la fuerza va a ser muy pequeña. Entonces realmente podemos encontrar el máximo del denominador.
que sería coseno de teta más mu seno de teta. Si logramos determinar el máximo del denominador, encontramos el mínimo de la fuerza. Y eso obviamente va a depender del ángulo, ¿se fijan? Porque mu es una constante. Entonces todo depende del ángulo. ¿Ya? Eso es digamos, distinto a los problemas que habíamos visto antes, porque es un análisis un poquito distinto, un análisis extra, digamos, que nos permite optimizar. Si ustedes hubieran atacado directamente ahí con la derivada, tendrían que haber derivado un cuociente, que lata. O sea, ahí se alarga más el problema, más cálculo, más trabajo para el computador, más trabajo para ustedes también, ¿ya? Entonces, un pequeño análisis nos permite trabajar con una función bastante más sencilla, que se llaman funciones sinusoidales por si acaso. No sé si la habrán mencionado en álgebra, ¿ya? Pero una función que es una combinación de trigonométricas se llama función sinusoidal. Y son ondas, ¿ya? En general. Pero es bastante más sencilla, se fijan. Es una combinación de seno y coseno. O sea, no requiere grandes cálculos, ¿ya? Mucho menos para una máquina. Y al final ustedes lo que hacen es optimizar una función que les permite optimizar otra función, ¿ya? Ese es el punto, ¿ya? Por eso yo les indiqué este problema, porque tenía esta diferencia. Y me gustaría, ojalá alguien se hubiera dado cuenta ahí de que había una pequeña variante que permitía facilitar las cosas. Entonces, al final es maximizar esta función g, que está aquí abajo, que corresponde al denominador de la fuerza de propulsión, entre 0 y pi medio. ¿Por qué entre 0 y pi medio? No sé si alguien ve por qué tiene que ser ese el intervalo donde se analice la función. No sé si alguien logra verlo. No, profe, no me lo imagino. ¿No? Miremos el dibujo. Ahí se van a dar cuenta. ¿Por qué el ángulo está entre 0 y pi medio? Miren la figurita, de ahí sale el tema. ¿Qué pasa si el ángulo fuera mayor que pi medio, por ejemplo? Ah, porque está en el primer cuadrante, po. Entonces Claro, tiene que ir para la derecha, la fuerza. claro, claro. Justamente, esa es la razón. Es una razón totalmente concreta, digamos, no es una razón matemática. Si el ángulo supera pi medio, ustedes están tirando la cajita hacia el otro lado, ¿ya? Entonces, la dirección del movimiento para que se preserve tiene que ser en el primer cuadrante, como dice su compañero. Entonces ahí tiene que ser solamente hasta ahí máximo, ¿cierto? Ángulo de arrastre. Es un tema súper concreto, no tiene que ver con temas matemáticos directamente. ¿Ya? Entonces, se intenta encontrar el máximo, o sea, perdón, se intenta encontrar el máximo de g, de la función. Y para eso hay algún ángulo que cumple con ese máximo, ¿cierto? Hay que determinar cuál es ese ángulo. Y ahora sí, uno tiende a atacar con la derivada, ¿cierto? Está el cálculo de la derivada, súper sencillo, porque la derivada de coseno es menos seno, y la derivada de seno es coseno, ¿ya? Y como es una suma, yo puedo derivar por separado. Y al igualar a cero, hay un punto crítico. Fíjense que ese punto crítico es donde esta expresión es cero. Es decir, es donde mu por el coseno del ángulo, que en este caso le ponemos alfa, que es el punto crítico, es igual al seno de alfa, ¿ya? ¿Cierto? Porque finalmente yo busco dónde esta derivada es cero. O sea, yo quiero que menos seno de teta más mu coseno de teta sea cero, ¿cierto? Ustedes despejan y van a encontrar un ángulo en particular donde se cumple esa igualdad. A ese ángulo le llamamos alfa por ahora, porque va a depender del coeficiente de fricción, ¿ya? Y hay que graficar y hay que ver distintos experimentos. Hay que hacer experimentos paramétricos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que ustedes hacen una tablita, por ejemplo, donde hay distintos coeficientes de fricción y por cada uno van a encontrar un ángulo que les permite resolver esa igualdad, ¿ya? Por lo tanto, se deja como alfa nomás. Implícitamente, alfa depende del coeficiente de fricción, por supuesto.
Así que como no nos especifican un coeficiente en particular, nosotros tenemos un ángulo alfa que puede ir cambiando. Pero ese es el punto crítico. ¿Ya? En este caso, si nosotros evaluamos en el punto crítico la función, donde debería estar el máximo, ¿cierto? Eso es lo que queremos averiguar, si realmente hay un máximo ahí. Fíjense cuál era la fórmula de la función. La voy a anotar aquí para que la vean. Era el coseno más el coeficiente de fricción por seno. Entonces evaluemos en alfa. Se evalúa en el alfa, que te queda todo como alfa, ¿cierto? Pero, voy a anotarlo aquí. Queda g de alfa sería, bueno, es lo mismo. ¿Para qué voy a escribir todo de nuevo si ya conocemos la función? Simplemente voy a evaluar en alfa. Ahí, ¿cierto? Y seno de alfa, fíjense aquí, tercera línea, es mu por el coseno de alfa. Eso se cumple solamente en el punto crítico. Entonces esto sería coseno de alfa más mu cuadrado coseno de alfa, ¿cierto? Claro, yo reemplazo seno de alfa por mu coseno de alfa y ahí me queda justamente mu al cuadrado por coseno de alfa, ¿no? Y por lo tanto yo puedo escribir g de alfa como una factorización. Ahí está. 1 más mu al cuadrado por el coseno de alfa, ¿cierto? Ustedes factorizan por el coseno y me queda 1 más mu al cuadrado. Eso simplemente se hace para deshacerse de una de las funciones trigonométricas y que sea un poquito más fácil el análisis, ¿ya? Del cálculo de la función. Entonces yo tengo g de alfa, que es ese valor, y yo quisiera que ese valor, que está ahí, ese valor que es 1 más mu al cuadrado por coseno de alfa, que está medio cortado el alfa ahí, que ese valor fuera el máximo en este punto crítico alfa. Ojalá fuera el máximo, porque si es el máximo, ya gané, digamos, ya encontré el máximo de esta función g y por lo tanto el mínimo de la fuerza de propulsión. Pero ¿cómo comprobar que esto es efectivamente el máximo? Bueno, primero tenemos una igualdad que dice que es mu al cuadrado por el coseno cuadrado de alfa es seno al cuadrado de alfa, viene directamente de acá, ¿cierto? Eso. Si ustedes elevan al cuadrado esta igualdad que está arriba, queda exactamente esta igualdad que está abajo. Y el seno al cuadrado es 1 menos coseno al cuadrado de alfa. Entonces, ahí ustedes pueden despejar el coseno al cuadrado, me quedaría, al lado izquierdo quedaría así, mu cuadrado coseno cuadrado de alfa, más coseno al cuadrado de alfa, igual 1, ¿cierto? Sumando el coseno al cuadrado al lado izquierdo. Si factorizamos por el coseno al cuadrado de alfa, nos queda esta expresión que está aquí, en esa línea. Y por lo tanto, el coseno, si despejamos, va a ser 1 dividido por la raíz de 1 más mu al cuadrado, ¿cierto? Dividiendo ahí se obtiene exactamente eso. Ahora, fíjense que esto pasa a ser constante, ¿ya? Claro, porque estamos analizando justo en un punto crítico. O sea que nosotros obtuvimos el coseno de alfa justo en el punto crítico, que depende del coeficiente de fricción. Por lo tanto, g de alfa, ¿qué va a ser exactamente? G de alfa es, según nuestra, podríamos ponerle el número aquí, ya pongámosle el numerito, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, fíjense en la línea 4. G de alfa es 1 más mu al cuadrado por el coseno de alfa. Pero el coseno de alfa es 1 dividido sobre la raíz de 1 dividido por la raíz de 1 más mu cuadrado. O sea que g de alfa es 1 más mu al cuadrado por el coseno de alfa, que sería esta raíz. Y eso no es otra cosa que la raíz, ¿cierto? Se simplifica. Me queda exactamente esa raíz. O sea que el supuesto máximo se alcanza cuando g de alfa es raíz de 1 más mu al cuadrado. ¿Por qué yo sé que es el máximo? ¿Cuánto vale g en 0? G en 0 lo puse aquí arriba, en la línea 1. G en 0 es 1, ¿cierto? ¿Por qué es 1? Porque basta evaluar nomás.
ustedes ponen el ángulo igual a 0. Ustedes saben que seno de 0 es 0 y coseno de 0 es 1, así que me queda 1. Y g de pi medios, que es el otro extremo del intervalo, recuerden que estamos trabajando en el intervalo 0 pi medio, por las razones que ustedes mismos descubrieron, sería mu. Claro, porque el coseno de pi medio es 0 y el seno de pi medio es 1, así que me quedaría exactamente el coeficiente de fricción. Este valor que está aquí, la raíz de 1 más mu al cuadrado, es más grande que 1 y es más grande que mu. ¿Estarán de acuerdo con eso, no? Ambas desigualdades se cumplen, claro, porque fíjense que aquí hay un 1 más un número positivo, ¿ya? Estamos calculando la raíz, va a quedar un número más grande que 1, ¿cierto? Se puede demostrar fácilmente con inecuaciones, con las inecuaciones que ustedes ya conocen. Lo mismo acá, mu es siempre más chico que la raíz cuadrada de mu, o sea, raíz de mu al cuadrado, y obviamente si le suman 1 también queda más chico, ¿cierto? Ambas se pueden demostrar desde el punto de vista de las inecuaciones, ¿ya? Que ustedes aprendieron en el primer curso, entonces se puede hacer un argumento ahí. Pero es más o menos claro para nosotros. Entonces, como este valor realmente es más grande que los extremos, ¿ya? Y es un punto crítico, tiene que ser el máximo. ¿Cuál es la situación? Tenemos una función g, tenemos aquí 0, pi medios, tengo una función g que en 0 vale 1, en pi medios vale mu, que no sé qué valor es, supongamos que el coeficiente de fricción es pequeño, y en cierto punto, en un alfa, en un cierto ángulo, el valor es más grande aquí. Es raíz de 1 más mu al cuadrado. Entonces esta función g tiene que ser así, necesariamente, ¿ya? Es decir, si ese punto crítico, punto crítico, tiene una imagen más grande que los extremos, entonces necesariamente tiene que ser un máximo. ¿Por qué será eso? ¿Por qué será así? ¿Puede repetir, por favor? Que es más o menos genérico. Lo voy a repetir en general, ¿ya? En general. Si ustedes tienen una función f, cualquiera, definida en un intervalo, ¿ya? F de A, B. Y bueno, en ese intervalo tienen una imagen acá, otra imagen por acá, no sé. Pongámosle distintas imágenes. Por acá, ¿ya? Ese es f de A y ese es f de B. Y ustedes encuentran un punto crítico, x0. Ese es punto crítico. O sea, calcularon la derivada a la primera, la igualaron a 0 y obtienen un punto crítico. Y resulta que la imagen de ese punto crítico es más grande que la imagen de los extremos. Entonces necesariamente hay un máximo local ahí. ¿Por qué? Porque es un punto crítico. Sí, pero podría haber un mínimo local. Que es mayor que la que FDA y FD. Claro, no puede ser un mínimo local, ¿cierto? Porque ya es más grande que algunos valores del intervalo. ¿Ya? Digamos, es la explicación más o menos general. Pero quiero que lo piensen, porque en realidad tiene un argumento que es mucho más detallado. Pero va por ahí, ¿ya? Por lo que ustedes respondieron. Porque es más grande que la imagen de los extremos, ¿cierto? Entonces, pensar el argumento. Eso es tarea. Esto es algo nuevo para nosotros, ¿ya? Salió un resultado nuevo aquí
que nos va a facilitar un poquito más las cuentas en el futuro. Entonces piensen por qué. ¿Por qué si yo tengo un punto crítico, que no sé si es un máximo o un mínimo, y resulta que su imagen es más grande que los puntos extremos del intervalo, que las imágenes de los extremos del intervalo, resulta que tiene que ser un máximo? ¿Ya? Piénsenlo en el contexto de los resultados que hemos visto. Porque si está por encima, tiene que subir y luego encontrarse con la imagen en B. Si está por... Eh, No importa. ¿No? Déjame pensar, a ver. Sí, sí, pero miren, les voy a dibujar algo que impide que esto sea así. Y ahí sería un mínimo local. Igual es más grande que los extremos, ¿cierto? Sí, pues, por ejemplo, ¿cómo sabe que no hay otro punto crítico entre medio? Claro, justamente. Por ahí va. Esa pregunta que hiciste es la clave. ¿Cómo sé yo que no existe otro punto crítico ahí entre medio? Profe, porque no hay puntos de inflexión. Y que el punto de inflexión también es un punto crítico. Entonces cae dentro de la clasificación. Entonces, ¿cómo saben que no hay un punto crítico ahí? Entre medio. Que podría ser otro máximo local, otro mínimo local, ¿cierto? No necesariamente un punto de inflexión. ¿Ya? Puede que no haya más puntos de inflexión. Puedes tener razón en eso, hay que analizarlo. Pero podría haber otro mínimo local, o otro máximo. ¿Qué me asegura a mí, en mi caso, aquí arriba, que no hay otro punto crítico? Que entre ese FDA y FB tiene que haber una sola concavidad, po, para que solo haya un máximo. ¿No? Ah, Calculó la derivada y encontró ese punto crítico, no otro. ya, puede ser. Yo no había pensado en eso, pero puede ser. Yo estaba pensando en otro argumento, ya. Eh, si ustedes vuelven a derivar aquí, si calculamos la segunda derivada, sería la derivada de seno que es coseno, o sea, me quedaría menos coseno, más mu por menos el seno, ¿cierto? Menos seno. Quedaría así la segunda derivada, por la constante. Ah, ya, hagamos ese cálculo, porque no había pensado en eso, yo lo estaba pensando de otra manera. Creo que era así. Menos mu por seno. Con el ángulo entre 0 y pi medio, ¿cierto? ¿Y esa función será positiva, negativa? ¿Cómo será? En el primer cuadrante, todas son positivas, ¿cierto? Todas las trigonométricas. Por lo tanto, tanto el coseno como el seno son positivos. Coeficiente de fricción es positivo, ya lo vamos a suponer así. Entonces me quedaría una función negativa. O sea que la función es así. Cóncava. Ah, está buena, ¿eh? Yo no lo había pensado así. Buena idea. ¿Ya? Entonces, claro, hay un tipo de concavidad nomás para esa función en el intervalo. Por lo tanto, necesariamente ese punto es un máximo. ¿Ya? Excelente. ¿Profe? ¿Sí? ¿Eso era como lo que le dije de la concavidad? ¿Que Claro, solo tenía que haber una en esa parte? claro. Ah, ya. Eso. Sí, buena idea. Porque no había pensado así. ¿Ya? Súper bien. Yo lo que había pensado simplemente era que no podía haber otro punto crítico acá. ¿Ya? Justamente yo les dije, apunté esa pregunta porque no puede haber otro punto crítico acá. Porque resulta que esa derivada es cero solamente una vez en este intervalo.
O sea, la derivada que está acá, G', que era, a ver si me acuerdo, menos seno más mu por coseno, es igual a 0 solo una vez en el intervalo 0'. Solamente una vez. Eso se puede demostrar. Vamos a ponerle aquí, se puede demostrar. Entonces yo estaba dando un camino un poquito más complicado que el que dieron ustedes. Sí. Se puede demostrar que eso es 0 una sola vez. ¿Puedes repetir cómo fue la explicación de Pedro, por favor? Claro. Lo que él propuso es que, voy a volver al dibujito anterior, es que esta función tiene solamente un tipo de concavidad en el intervalo 0'. Es decir, o es convexa o es cóncava. ¿Ya? No los dos tipos. Por lo tanto, esta situación en rojo no puede ocurrir, porque ahí tiene varios tipos de concavidad. Es cóncava, convexa y luego cóncava de nuevo. Eso no puede ocurrir. ¿Cómo se demuestra que tiene un solo tipo de concavidad? Como lo hacíamos usualmente, o sea, se deriva dos veces. Voy a poner la segunda página, te calcula la segunda derivada y ver cuál es el signo de la función de esa segunda derivada. Pero resulta que entre 0 y pi medios, no sé si el profe González le enseñó la toda sin tacos. ¿Le enseñó esa o no? O quizás le enseñó otra. Todas sin tacos. No, o sí, no sé, no me acuerdo. Todas sin tacos significa que en el primer cuadrante todas las trigonométricas son positivas, en el segundo son solamente el seno, en el tercero la tangente y en el cuarto el coseno. Esos son los signos de las trigonométricas. Entonces, como estamos en el primer cuadrante, todas las trigonométricas son positivas. Y como tenemos estos signos menos aquí, que ustedes los pueden factorizar y poner solo un signo menos, esta expresión es negativa en el primer cuadrante. Como es negativa, la función tiene que ser cóncava, porque su segunda derivada es negativa. O sea, no puede ser convexa. Eso reafirma la hipótesis de Pedro de que hay una sola concavidad, ¿ya? Que es en este caso cóncava hacia abajo. Y por lo tanto ese puntito tiene que ser un máximo, no queda otra opción. Y es mucho más simple que lo que yo había pensado, ¿ya? Bastante más óptimo. Porque yo había pensado demostrar que la derivada era cero solo una vez, o sea que había un solo punto crítico. Y si ustedes se fijan aquí en la igualdad, me quedaría mu coseno de teta igual a seno de teta, o sea, si yo despejo, ¿cierto? Y luego mu es igual a tangente. ¿Cuántas veces se cumple eso en el intervalo 0 pi medio? Una sola vez, porque la tangente es inyectiva. Es una función inyectiva. Es decir, que cruza una sola vez los valores en el intervalo 0 pi medio. Entonces, mi análisis era un poquito más complicado. Se fijan, yo tiendo a hacer esa cuestión. Tiendo como a complicar un poco más las cosas de lo que son. Entonces, gracias por el argumento que es bastante más sencillo y está mucho más involucrado en la teoría. ¿Ya? Así que, bien. Profe, Era un problema, yo les mencioné que era un problema difícil, ¿cierto? De optimización. Yo quería presentarle un problema que era complicado y quería someterlo a un problema que realmente es difícil en optimización, ¿ya? Que no es como los problemas que uno se enfrenta normalmente, para que ustedes probaran un poquito digamos, de las dificultades que tiene la teoría, ¿ya? Por supuesto que la teoría de optimización no se remite solamente a derivadas. Teoría de optimización tiene muchas ramas. De hecho, hay toda una teoría que se llama la investigación operativa, que en nuestra facultad los ingenieros estadísticos tienen un curso de eso. No sé si ustedes tendrán en su malla, no lo creo, pero es posible que sí. Que se dedica justamente a la optimización desde varios puntos de vista, ¿ya? No solamente las derivadas. Eh, pero ahí era suficiente, porque ya encontramos que era el máximo y por lo tanto el mínimo de la fuerza de propulsión se da en el ángulo justamente donde esta derivada, la primera derivada es cero, es decir, en ese punto crítico. Y eso va a depender del coeficiente de fricción, ¿cierto? Porque ese ángulo, ese punto crítico, dependía de cuál era el valor de mu. Entonces hay que experimentalmente darle un valor a ese parámetro y de ahí obtener el punto crítico exacto, ¿ya?
Eso se puede hacer con una computadora. El otro problema, que lo voy a colocar en pantalla, ustedes lo ven, era el problema de una persona que estaba mirando hacia el horizonte, hacia la playa. Y preguntaban hasta dónde podía ver realmente. Entonces había que hacer una aproximación de esa distancia mediante los polinomios de Taylor, ¿ya? Una distancia D. Entonces nosotros estábamos suponiendo que la persona tenía sus ojos a una altura de 1,70 m encima del suelo, lo cual en comparación con la Tierra, o sea, con el radio de la Tierra, es obviamente casi cero, es despreciable, ¿cierto? Es una medida tan pequeña en comparación con la Tierra que prácticamente podríamos considerarla cercana a cero. Y por ahí va la clave de la parametrización, perdón, de la aplicación de los polinomios de Taylor, ¿ya? Y después había otra pregunta, pero respondamos la primera, hasta dónde puede ver, aproximadamente. Entonces, aquí estaba el dibujo exagerado, yo les dije, hay una exageración de la altura h, ¿se fijan? Porque con respecto a la Tierra, obviamente esa altura h casi ni se vería, ¿ya? Pero la dibujamos así para que quede claro. Y la visión de la persona va a alcanzar un cierto punto de esta geodésica, que es la curva de la Tierra, ¿ya? Alcanzar un puntito ahí, y por supuesto no va a poder seguir viendo hacia el otro lado porque se produce esa curvatura. Y hay que averiguar cuál es la distancia D, esa distancia de arco. La geometría euclidiana nos dice que esa distancia se puede representar como el radio de la Tierra por el ángulo de esta apertura que está aquí, ¿ya? O sea, esa D la podemos escribir como R por teta, donde teta es el ángulo desde el punto centro de la Tierra hacia el punto donde puede ver esta persona. Entonces, finalmente, si nosotros queremos saber o aproximar esta distancia, podríamos aproximar este producto, R por teta, mediante polinomios de Taylor, ¿ya? Entonces, más o menos la solución es así. En esa figura que les mostré recién, por supuesto que la distancia se puede escribir, ahí me voy a poner a ver si puedo, no sé si esta cosa está, ya, ahí está destacado, ¿cierto? La distancia es igual a R por teta, ¿cierto? Eso yo se lo expliqué incluso desde el punto de vista de la geometría euclidiana. La vez pasada les expliqué por qué esa distancia curva era igual a el radio de la circunferencia por el ángulo. Ahí para que revisen la clase anterior. Eso es lo que llaman longitud de arco. Y es totalmente geométrico. Entonces, el coseno del ángulo va a corresponder, y lo voy a dibujar aquí al ladito para que ustedes vayan viendo por qué se cumple eso. Tenemos un arco de circunferencia. Por supuesto, estamos mirando la Tierra desde una perspectiva, entonces ya no nos preocupamos de que es esférica, sino que solamente vemos su borde, ¿ya? Su borde como una circunferencia. Tenemos un arco aquí que mide una distancia d. Y de hecho voy a ampliar un poquito el dibujo. Tenemos una circunferencia, teníamos algo así, ¿cierto? El centro de la Tierra, donde estaba esta persona, la mirada, llegaba hasta cierto punto aquí. Y aquí se producía una. Eso mide 90 grados, ¿ya? Porque una tangente al radio, y en geometría euclidiana las tangentes al radio siempre son perpendiculares. Por supuesto que eso sigue hacia allá, ¿ya? Esta persona puede ver hasta ahí porque después la curvatura no permite ver, ¿ya? Que es lo que nos pasa a todos cuando miramos al horizonte. Entonces, fíjense que el coseno de este ángulo, que sería el cateto adyacente, que es el radio de la Tierra, dividido por la hipotenusa, que es el radio más la altura h, o sea que r dividido por r más h, corresponde al coseno del ángulo. Cateto adyacente dividido por hipotenusa, ¿cierto? Esa es la definición de coseno. O sea, tenemos esta igualdad que está aquí. Hay que pensar que tanto el ángulo como la altura de la persona son más o menos próximos a cero. ¿Ya? La altura evidentemente próxima a cero. Porque son distancias muy pequeñas en comparación con las distancias de la Tierra, ¿cierto? El radio de la Tierra es enorme y una persona, la altura de una persona es prácticamente despreciable con respecto al radio de la Tierra.
Entonces, si nosotros aproximamos con un polinomio de Taylor cercano a 0, en realidad no perdemos tanta exactitud en nuestro cálculo, porque estamos suponiendo que hay una proporción ahí enorme del radio con respecto a la altura de la persona, así que no es tan impreciso, digamos. De hecho, es una muy buena aproximación. Y lo que se hace es utilizar un polinomio de Taylor del coseno, porque nosotros vamos a intentar aproximar esta forma que está acá, ¿ya? Está acá que el coseno del ángulo, mediante un polinomio de Taylor. Ustedes saben que voy a colocar nuestros apuntes de nuevo, los apuntes que yo les estoy haciendo de clase, que son estos que están aquí, y hay unos ejemplos ahí. Está el polinomio de Taylor del coseno, ¿ya? Entonces nosotros vamos a utilizarlo solamente los dos primeros términos, solamente el 1 y el x cuadrado dividido por 2. Ustedes me preguntarán por qué eso y no otros. ¿Por qué no ocupar más términos? Se puede, no hay problema. Mientras más términos, más exacta va a ser la aproximación, ¿ya? Pero por ahora yo quiero solamente una aproximación, por lo tanto voy a ocupar los dos primeros. Después, si quiero un poquito más de exactitud, podría ocupar los tres primeros, los cuatro primeros, etc. ¿Ya? Solamente elegí ocupar los dos primeros, nada más. Eso es para hacer una primera aproximación. Entonces, fíjense que el polinomio de Taylor que escogemos aquí, que está aquí, ¿cierto? Son justamente los dos primeros términos del polinomio de Taylor del coseno, alrededor del cero, ¿ya? Eso yo se los dejé como ejercicio calcularlo, pero ahí en nuestro apunte va a aparecer como un ejemplo, para que ustedes lo consulten cada vez que necesiten un polinomio del coseno. Ah, a propósito, en el octave, ¿saben cómo calcular polinomios de Taylor, no? ¿Ya averiguaron? ¿Alguien averiguó cómo calcular polinomio de Taylor en octave? No. No, ¿No? profe, yo no. Es súper fácil. Y le pueden dar el grado que ustedes quieran al polinomio. Mira, yo les enseño, para que estén ahí, calculen polinomio de Taylor rapidito. No hay un comando más fácil que este porque se llama Taylor. Entonces, primero definen la función, por ejemplo, coseno, ya que estamos ocupando el coseno. Ah, pero primero hay que definir hay que hacer la variable, ¿cierto? Symbolic. Bueno, la gente que lo haga online no tiene que hacer todo esto de definir la variable, de cargar la librería, solamente define la variable. Entonces, definen la variable sims x, o sea que x va a ser una variable simbólica, que es lo que siempre se hace en Octave, y después definen la función. Ahí estoy esperando que cargue nomás, porque mi Octave requiere cargar la librería cada rato. Un poco molesto, pero definen la función. Por ejemplo, coseno de x. Definida. Y ahora dicen Taylor de la función f en el punto, en la variable x, en el punto 0. ¿Ya? O sea que vamos a calcular el polinomio de Taylor en el 0. Y pueden poner alternativamente que coloque el polinomio en orden, ¿ya? Y el grado. Por ejemplo, queremos de orden, pongámosle 6. ¿Ya? Le pedimos que cargue ahí el polinomio de Taylor. Fíjense que calculó los primeros 3 términos del polinomio de Taylor. Por supuesto que ustedes pueden pedirle más términos. Pongámosle 10. Entonces ahí me calculó 1, 2, 3, 4, 5 términos del polinomio. Y los pone en orden, ¿se fijan? De la potencia mayor a la potencia menor. Ustedes pueden cambiar el orden. Hay comandos que permiten cambiar el orden de menor a mayor o desordenado, etc. ¿Ya? Pero por lo menos ahí tenemos el polinomio de Taylor de una función. Es súper rápido, ¿se fijan? Es como simplemente el comando Taylor, la función, variable. Por ejemplo, pueden calcular el polinomio de Taylor alrededor de otro punto que no sea el 0. Definamos una función g como el logaritmo natural. Logaritmo de x.
calculamos el polinomio de Taylor de la función g, la variable x, alrededor del 1. No se puede calcular alrededor del 0 porque el logaritmo no está definido en 0, ¿cierto? Entonces yo voy a poner aquí el comando orden para que me lo ordene nomás. Ustedes pueden ponerlo alternativamente si quieren o no. Y ponemos de orden 20, ya que estamos aquí con el computador, ¿ya? Y esperemos que nos dé, ahí está el polinomio. ¿Se fijan? Ahí está el término libre, y después hasta una potencia x elevado a 19. ¿Ya? Un poquito exagerado, pero bueno. Y así, facilito. Por supuesto que hay programas en internet que también calculan polinomios de Taylor, ¿ya? Yo le enseño en Octave porque Octave es como el MATLAB, que es el programa que ocupan las empresas en general para hacer estimaciones, que se ocupa mucho para hacer modelos, etcétera, ¿ya? Entonces lo acostumbro a un programa que es profesional, ¿ya? Que no es un programa que simplemente se ocupa para aprender, como la mayoría de los programas en internet. Pero por supuesto que ustedes pueden ocupar un software de internet mientras aprendan Octave, ¿ya? Es buena idea porque, como les digo, MATLAB es un programa profesional que ocupan muchas empresas, ¿ya? Muchas consultorías, etcétera. Entonces es bueno saber MATLAB, que es lo mismo que Octave, por si acaso. Eh, ya, entonces tenemos nuestro polinomio del coseno aproximado alrededor del 0, y por lo tanto esta expresión se va a ver aproximada por este polinomio de Taylor. Fíjense que ahí aparece el símbolo aproximación, ¿ya? Bien claro. O sea, no es una igualdad, es aproximado. Si ustedes despejan esa ecuación, o esa aproximación que está ahí, por supuesto que el 1 ahí pasa restando, ¿cierto? Lo restamos a ambos lados. Después multiplicamos por menos 2, me quedaría 2, ¿ya? Menos 2R dividido por RH, simplemente despejando θ al cuadrado, ¿se fijan? Como si fuera una igualdad. Entonces el ángulo es aproximadamente la raíz de esta expresión. Claro, porque está al cuadrado, así que al calcularle la raíz me queda aproximadamente eso. Ahí fíjense que sumaron las dos fracciones, ¿cierto? 2R por H menos 2R me queda 2H, ¿ya? Está ahí arriba. Y luego calculamos la raíz y me queda aproximadamente eso. Una observación importante, ese número R más H en realidad no es como está representado en el dibujo, es el radio de la Tierra más la altura de una persona, podríamos decir que prácticamente el radio de la Tierra, ¿cierto? Que la altura de la persona es un número tan pequeño con respecto al radio que prácticamente no influye en el cálculo. O sea, debe de influir en los decimales muy, muy grandes, así como la 10 elevado a 1000, probablemente recién se nota la altura de una persona en un cálculo con respecto al radio de la Tierra. Por lo tanto, ese numerito R más H en realidad se parece mucho a R. Son prácticamente el mismo número, ¿no? Así que la aproximación no se va a ver afectada si ustedes cambian R más H por R. No va a haber un efecto ahí, algo que afecte los cálculos mucho. Entonces la distancia que ve esta persona, que dijimos que era R por θ, la longitud de arco que está aquí, que voy a dibujar en rojo, esa longitud de arco, es R por la aproximación del ángulo θ, que es esta raíz, la raíz de 2H dividido por R, ¿ya? Porque dijimos que R más H era prácticamente R. Y si ustedes simplifican la raíz con el número R, aquí, me va a quedar justamente 2R por H, ¿cierto? La raíz de 2R por H. O sea que la distancia corresponde a la raíz de 2 veces el radio de la Tierra por la altura de la visión de la persona, ¿ya? Se podría representar así. Esa es una aproximación, por supuesto. Claro, se fijan que la distancia no es pequeña, ya, igual vemos una distancia lejos. Este ángulo es pequeño porque tienen que pensar que esta distancia es hacia el centro de la Tierra. O sea, una distancia muy larga. Por lo tanto, por mucho que veamos lejos, esta abertura que se produce aquí es muy chiquitita, ¿ya? No es como en el dibujo, es muy pequeña, una abertura así pequeñita. Algo así, como así. Por supuesto que como esta distancia
es muy grande, que el radio de la Tierra, esa longitud que está ahí puede ser grande, mientras esta abertura acá es muy pequeña. ¿Ya? Es un ángulo muy cercano a cero. Pero esa distancia es grande porque es la raíz de 2 veces el radio de la Tierra por la altura de la persona, o la altura de la visión, que es prácticamente la misma. ¿Ya? Y ahí ponen como un dato el radio de la Tierra. ¿Ya? Es un número súper grande en metros. ¿Ya? Y por lo tanto esta distancia a la que puede ver la persona serían 3.569 metros por la raíz de la altura de la persona, pongámosle, la altura de la visión. ¿Ya? Que 1,70 m, no sé. Dice ahí, si ustedes reemplazan por 1,7 en metros, entonces la distancia van a ser 15,96 metros aproximadamente, ¿sí? Según esa distancia. Ahí se equivocó en el cálculo, ¿cierto? Ahí está, porque son 3.569 metros por un número que obviamente es mucho más grande que uno, ¿ya? Y le dio un número que lo puso en kilómetros, pero en realidad en metros no. Calculémoslo mejor. Un error ahí en el cálculo. ¿Cuál sería 3.569 por la raíz? No me acuerdo cuál era el comando aquí para raíz. Creo que era sqrt. Son 15.961,05. O sea que ahí no es metros, ¿cierto? Ahí lo pasó a kilómetros. Son aproximadamente 15 kilómetros, 960 metros. Casi 16 kilómetros. Esa es la distancia que nosotros podemos ver, más o menos, en el horizonte. ¿Ya? Una aproximación de 16 kilómetros, más o menos. Y son Profe, Es un dato 16 interesante. kilómetros y se está a 20 metros. Claro, con respecto a la ventana, perdón. Si se está en el piso, a 1,7, muchas gracias. ¿Cuánto sería? Pongámosle ahí 1,7. Son 4.653, o sea, 4,5 km. Muchas gracias por la observación. Sí. profe. ¿Sí? Y ya con eso, eso de que dice ahí que la distancia igual a la raíz de 2R por H, sirve para Sí. todo problema. Por ejemplo, si me ponen un problema de una persona que está a 50 metros y Claro, quiere saber la distancia que puede ver, puedo usar esa fórmula. claro, Sirve pero para con todo. cierta, sí, pero con cierta tolerancia. Ya, Porque esa altura H estamos suponiendo que es una altura que es prácticamente despreciable con respecto al radio de la Tierra. O sea, si tú estás, por ejemplo, fuera de la Tierra, ¿ya? Estás en una estación espacial lo más grande, esa altura ya se vuelve grande. Y ahí el modelo, la aproximación va a fallar. ¿Ya? Va a fallar bastante, va a cometer un error bastante grande en la aproximación. Entonces estamos suponiendo una persona que está, qué sé yo, a lo más parada en el Costanera Center, ¿ya? En un edificio grande. Que sea una distancia que sea despreciable con respecto al radio de la Tierra. Que prácticamente no sea una distancia muy pequeña con respecto al radio de la Tierra. ¿Ya? Ese es el único pero con respecto al modelo. Entonces, si la distancia de la persona aumenta mucho, si está, por ejemplo, fuera de la Tierra, está mirando hacia el horizonte, habría que ocupar un modelo que nos permitiera una aproximación más correcta en ese caso, y ya probablemente no sería alrededor del cero el polinomio de Taylor, sino que alrededor del punto que sea la proporción entre h y r. Por ejemplo, si estuvieran alejados de la Tierra exactamente el radio de la Tierra, tendría que ser una proporción de un polinomio de Taylor alrededor del 1, ya no alrededor del 0. ¿Ya? Pero es un ejemplo extremo. Por supuesto que dentro de la Tierra ustedes pueden seguir considerando este modelo. Es una buena aproximación. Uy, se nos fue la hora, pero rapidísimo. No sé si hay consultas hasta ahí para describirles un poquito lo que vamos a hacer después.
¿no? Lo que vamos a hacer ahora, bueno, ya no ahora por la hora que es, pero lo que vamos... Sí, no sé si alguien iba a hacer un comentario. Yo. ¿Puede volver a la página anterior? Claro, Si se considera una altura muy alta, ¿se puede ocupar la fórmula esa de 2h dividido h más, o sea, r más h? Por ejemplo, claro, sí, está a se puede... 20.000 metros. Entonces Sí, ocupo es y un polinomio de Taylor de grado más alto. sí, sí, se puede Mm. ocupar. Porque si tú piensas H como 20.000 metros, en realidad sigue siendo un número muy pequeño respecto al radio. ¿Ya? Entonces, esta fórmula sí te va a servir. Y claro, con un polinomio de Taylor más alto va a mejorar la aproximación. Así que el error de aproximación va a disminuir bastante. Ah, ya. Gracias. Y que se puede ocupar esa fórmula. Yo digo así como, ¿cuándo no se puede ocupar esta fórmula? Ya en una situación muy exagerada. Cuando ustedes están en el espacio exterior a una distancia que es el mismo radio de la Tierra hacia afuera. Ya es totalmente fuera de la atmósfera, ¿cierto? Ahí, claro. Ahí ya puede empezar a fallar la aproximación y habría que ocupar un polinomio de Taylor alrededor del 1 y no del 0. Pero por lo menos dentro de la Tierra, dentro del planeta, esta fórmula sigue siendo una buena aproximación y como dice su compañero, si queremos eliminar un poquito el error, aumentamos los grados del polinomio. Y ahí vamos a disminuir un poquito el error. ¿Qué viene ahora? Vamos a controlar el error del polinomio. ¿Sí? Porque el polinomio, obviamente, la aproximación comete error, ¿cierto? Un error de aproximación. Entonces vamos a controlar, en la próxima clase, el error en el polinomio de Taylor. Lo vamos a acotar. Ya vamos a encontrar una manera de acotarlo y controlarlo para que sea lo menor posible. Y nuestra aproximación sea cada vez mejor. Vamos a ver algunas notaciones, notación o minúscula. Esa notación que está ahí. Que también tiene que ver con el control del error. ¿Ya? Que simplemente me indica que ese error se puede aproximar a 0 mientras más grado del polinomio yo considere. Y una vez que veamos esto, vamos a justificar la regla del L'Hopital. Vamos a ver la regla del L'Hopital, ahí con un signo, un acento con forma de casita, que es los acentos franceses, que me dice esencialmente que yo puedo determinar una expresión, vale la redundancia un poco, una expresión indeterminada mediante un límite, usualmente. ¿Ya? Yo puedo determinarlo, o sea, puedo calcular ese límite bajo ciertas condiciones, ya sea una expresión indeterminada así, o 0 partido por 0, que nosotros nos enfrentamos a algunos de esos en el primer curso, ¿ya? Algunos límites que eran como 0 partido por 0, infinito partido por infinito, ¿ya? Y otras expresiones indeterminadas que vamos a ver, que justamente vienen de el orden del polinomio de Taylor. Parece que no hubiera ninguna conexión, pero en realidad hay una conexión ahí y lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Profe, eso del el hospital es como usando derivadas, ¿cierto? Sí, justamente. Dice que este límite en realidad es el límite del cociente de las derivadas. Sí. Esa es la regla del L'Hopital. Entonces nosotros vamos a pasar de esta cota para el error del polinomio de Taylor a obtener una regla que se llama la regla del L'Hopital y que nos permite entender un poco más la expresión indeterminada, que en nuestro primer curso de cálculo no teníamos idea cómo resolverla. Ya las podíamos analizar caso a caso, pero ahora con esta regla podemos ya determinar un poquito esas expresiones que llamamos indeterminadas. ¿Ya? Y eso todo viene de la teoría de los polinomios de Taylor, y eso es interesante hacer la conexión ahí, ¿ya? Para que ustedes vean que esto no son temas aparte, sino que está todo bien conectado. Ahí vamos a terminar con la parte de los polinomios de Taylor. Ya con esa aplicación, déjenme ver si ¿dónde está nuestra... Claro, la aproximación polinomial, los polinomios de Taylor, ¿cierto? Teorema del L'Hopital o regla del L'Hopital. Vamos a haber terminado y ya vamos a haber completado nuestra segunda unidad.
junto con eso, con los problemas de optimización, etc. Recuerden que vimos el teorema del rol, el teorema del valor medio. Así que entre las dos próximas clases yo creo que vamos a poder completar la segunda unidad. Tenemos una evaluación formativa después, 5 de octubre, y nuestra evaluación sumativa el 12. Entonces yo voy a hacerle una guía igual de ejercicio acerca de estos temas, ya tanto de optimización como de polinomio de Taylor, para que ustedes vayan trabajando, ¿ya? Porque creo que les debo una guía de eso, no he hecho ninguna guía todavía acerca de estos temas, ¿ya? Y ahí por supuesto que también voy a involucrar la regla del L'Hopital, que es muy, muy útil cuando queremos calcular áreas de secciones infinitas, ¿ya? ¿Dónde se aplica la regla del L'Hopital? En un aspecto geométrico más asociado a las probabilidades. Por ejemplo, tenemos curvas que representan ciertos muestreos, ciertas estadísticas, ¿ya? Que pueden ser tasas de natalidad, etc. Y esas curvas en el tiempo, ¿ya? La probabilidad de que haya la ocurrencia de algún experimento, de algún resultado, se mide mediante el área bajo la curva. ¿Ya? Eso los estadísticos lo saben muy bien, ¿ya? Esa probabilidad de que ocurra una situación, por ejemplo, que la tasa de natalidad aumente, etc., se mide como el área bajo la curva. Entonces, como estamos hablando del futuro, ¿ya? De una situación que ocurre en el futuro, nosotros queremos conocer cuál será el área bajo esa curva en el futuro, ¿ya? O sea, toda esta área que está aquí abajo. Pero esa área, esa curva, por supuesto que es infinita, porque si pensamos en el futuro no estamos pensando en una cota, no es de aquí a 100 años, sino que de aquí al fin de los tiempos, ¿ya? Entonces es una curva que es infinita, y resulta que esta área que está abajo muchas veces se puede calcular y es un número real. Es un número real esa área. No es infinito, ¿ya? Se puede calcular. Y cuando queremos calcular ese tipo de áreas, se hace muy útil conocer la regla del L'Hopital, ¿ya? Ahí cuando lleguemos a ese punto yo les voy a explicar cómo se aplica esta regla del L'Hopital a ese tipo de situaciones. O sea que la regla del L'Hopital, el que pueda calcular límites, algunos límites especiales, no es su mayor aplicación, no es su mayor importancia, porque yo sé que en Internet la presentan como que la regla del L'Hopital permite calcular límites que son indeterminados, pero esa no es su mayor importancia. Su mayor importancia es que nos permite determinar áreas que parecen infinitas. Ese es su uso, ¿ya? Y eso no se le hace mucha justicia en Internet, no sé por qué. Pero ese es realmente el resultado fuerte de la regla de L'Hopital, ¿ya? Esto de que se puedan calcular límites es una minucia, es como, de paso, podemos calcular unos límites especiales, ¿ya? Pero realmente su gran importancia es que podemos calcular áreas que parecen infinitas y que no lo son, ¿ya? Va a depender de la curva, por supuesto. Va a depender de cómo se comporte esa curva. Eso vamos a ver la próxima clase, ¿ya? No sé si hay alguna consulta. Las pruebas he avanzado bastante. Yo creo que ya las voy a tener pronto, pero ténganme unos minutos más, un poquito más de paciencia con eso, ¿ya? De todas maneras, tengo que tenerla esta semana sí o sí. No sé si hay alguna consulta, comentario. No, profe. Ya, lo dejamos hasta ahí por hoy entonces. Que tengan buena tarde.